Bienvenidos al seminario web. Ha entrado como asistente en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este seminario web de MiningCloud, donde vamos a hablar de un tema muy interesante de inteligencia de mercado, inteligencia competitiva, del valor que todo eso tiene para las empresas y, sobre todo, de cómo mejorarla. Veremos algunas limitaciones de la manera en la que las empresas hacen la inteligencia de mercado actualmente. Eso tiene unos procesos no muy escalables, no muy eficaces, y veremos cómo aplicar la analítica de texto, que es a lo que nos dedicamos, para mejorar esa inteligencia de mercado. Bueno, antes que nada, por supuesto, esperamos que estéis bien en medio de esta pandemia. En algunos países ya estamos empezando a desescalar, en otros no tenéis tanta suerte, pero en todo caso deseamos que esta situación nos haya afectado personalmente de manera muy grave. Como siempre me presento, me llamo Antonio, trabajo en el departamento de marketing de MiningCloud. Voy a presentar este webinar durante la próxima hora y, por supuesto, invitaros a que participéis. Podéis hacerlo de varias maneras. Mientras yo estoy presentando, podéis dirigirnos vuestras preguntas a través del panel de GoToWebinar. Ahí tenéis una caja de texto donde podéis plantear vuestras preguntas y nuestro equipo las irá contestando a medida que nos vayan llegando. Y luego, al final de la presentación, haremos un turno de preguntas y lo que podéis hacer es levantar la mano utilizando ese botón del panel. Abriremos vuestro micrófono y podréis formularla de viva voz y os contestaremos de la mejor manera que podamos. Finalmente, como siempre, estamos grabando este webinar y en los próximos días publicaremos todos los contenidos en grabaciones, presentaciones, post explicativos en nuestro blog. O sea que permaneced atentos a nuestros emails y a nuestro blog y ahí podréis bajaros todos los contenidos. Muy bien, pues volviendo a la razón por la cual estamos aquí todos. Como os decía, esencialmente la inteligencia de mercado, la inteligencia competitiva, pocos son los que dudan de su valor en las empresas actualmente. Pero como veremos, las tecnologías, los procesos actuales tienen limitaciones que están redundando en unos procesos pues demasiado manuales, no muy eficientes, no optimizados, en la dificultad para que esos procesos nos generen insights sobre los que podamos tomar decisiones, que es en esencia de lo que se trata. Y entonces veremos algunas técnicas, algunas tecnologías que podemos aplicar para que esos procesos sean más escalables, es decir, para hacer una especie de fábrica de insights y para que también sean más actuables, es decir, estén más cerca de las decisiones que queremos informar con todo este tipo de procesos. Y para ello, pues, desarrollaremos esencialmente dos puntos. El primero más introductorio, en el que hablaremos de inteligencia de mercado, beneficios y sobre todo de los retos que nos presenta. Y luego veremos ya una parte un poco más detallada de cómo aplicar tecnología de analítica de texto profunda en diferentes escenarios de uso, como los que tenéis ahí, en los que será bastante evidente el valor de los insights que vamos a generar y de las decisiones que las empresas podemos tomar a partir de ellos. Y finalmente, como os decía, pues podremos presentar unas conclusiones y abrir el micrófono para si queréis preguntar. Inteligencia de mercado. Bueno, por el perfil de los asistentes, veo que muchos de vosotros sabéis de esto más que yo, por decirlo así.
Pero bueno, pensando un poco en aquellos que se hayan acercado, buscando también una visión un poco más general, introductoria, pues inteligencia de mercado, que tiene que ver también con, como decía, con inteligencia competitiva y otras ramas asociadas, pues tiene que ver con la explotación de información esencialmente externa y esencialmente de múltiples fuentes sobre nuestro mercado con un alcance muy amplio, es decir, clientes, competidores, partners, proveedores, inversores, reguladores, proveedores de tecnología, situación económica incluso, pues utilizar esa información para generar insights sobre los que podamos tomar decisiones estratégicas para nuestro negocio. ¿Cuál es el valor de la inteligencia de mercado? Pues yendo un poco al detalle de esos puntos que yo mencionaba antes, pues podemos analizar información sobre nuestros clientes para múltiples cosas, para entender sus necesidades, para definir segmentos de mercado y qué es lo que requiere cada uno de ellos, para conocer las percepciones, las opiniones de esos clientes sobre mi empresa, mis productos, como veremos más tarde, para detectar incluso oportunidades de negocio concretas en esos clientes, o puedo analizar mis competidores para ver su posicionamiento en el mercado, qué es lo que los clientes opinan de ellos, qué preferencias expresan los clientes sobre ellos, descubrir nuevos entrantes, nuevos rivales en el mercado, nuevos desarrollos en mi competencia, pues nuevos productos, nuevos proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo también analizar socios, gente con la que puedo colaborar desde diferentes puntos de vista, pues para detectar oportunidades de comprar o asociarme con un posible partner, o desarrollos en la cadena de suministro, qué pasa con los fabricantes, etcétera, los otros componentes de mi cadena de valor, o detectar oportunidades de inversión, como veremos, este es uno de los casos que veremos con cierto detalle, detectar empresas invertibles en los que valga la pena meter nuestro dinero. O, por ejemplo, el análisis del entorno, y aquí intervienen muchísimos factores. Descubrimiento de tecnologías emergentes que pueden ser de aplicación en mi sector, legislación relevante que puede afectarme en mi competencia, situación económica, es decir, cualquier tipo de información que sea útil y que en conjunto, como veis, pues nos dan una panorámica muy amplia sobre el mercado que se puede traducir en oportunidades para conseguir una ventaja competitiva o inputs para ir refinando mi modelo de negocio en cuanto a qué clientes, qué productos, qué partners clave, etcétera, etcétera, puedo incorporar en mi negocio y esencialmente también pues, responder rápidamente ante escenarios cambiantes. Y esto casi es un poco redundante porque ahora mismo todos los escenarios son bastante cambiantes. Pero bueno, digamos que esta información nos permite entender y dar respuesta rápida a toda esa complejidad y a toda esa velocidad. Aquí una transparencia muy breve terminológica. Como decía, seguro que muchos de vosotros sabéis mucho más de esto, pero ¿qué es inteligencia de mercado? ¿Es lo mismo que inteligencia competitiva? ¿Es lo mismo que business intelligence? Pues bueno, tienen aspectos en común, obviamente, pero bueno, está bastante extendida esta taxonomía que os presento ahí. Esencialmente, pues la inteligencia de mercado cubriría con un alcance bastante amplio todo mi mercado, toda mi industria, todo mi sector. Y una parte de la inteligencia de mercado pues sería lo más específicamente relacionado con la inteligencia competitiva, que tiene que ver con productos y empresas competidoras, alternativos, rivales en general, que compiten más o menos por el mismo dinero que compito yo. Y como os digo, pues si ampliamos esa perspectiva para incluir temas de
socios, cadena de suministro, entorno tecnológico, etcétera, pues estamos ya hablando con un sentido más amplio de inteligencia de mercado. De hecho, por ejemplo, algunos de vosotros me consta que sois expertos en temas como, por ejemplo, la vigilancia tecnológica, que es también un componente sustancial y vital de la inteligencia de mercado, ¿no? Por contra, la inteligencia de negocio, el business intelligence, digamos, de toda la vida, entre comillas, pues está mucho más centrado en información interna y sobre todo información estructurada, datos sobre mis clientes, mis operaciones, mis transacciones, etcétera, etcétera, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de mi negocio. Entonces, bueno, como decía él, la inteligencia de mercado y demás tiene que ver sobre todo con fuentes principalmente externas, ¿no? Y a eso vamos, ¿no? Digamos que históricamente la inteligencia de mercado y demás, pues ha podido tirar de técnicas clásicas de investigación de mercados, ¿no? Pues encuestas, grupos focales, entrevistas, etcétera, etcétera. Pero ahora cada vez más la información está ahí fuera, ¿no? En toda una serie de fuentes digitales, que pueden ser redes sociales, foros, blogs, medios de comunicación online, incluso sitios web de diferentes agentes de mi mercado, donde yo puedo extraer muchísima información muy valiosa para alimentar mis procesos de inteligencia. Es decir, no, yo no puedo permitirme ignorar esta información que hay por ahí. Entonces, el proceso de inteligencia de mercado, pues esencialmente tiene estas tres fases, ¿no? Simplificando mucho, capturar, obviamente, cosechar, agregar, integrar todas esas fuentes de información relevantes para mi negocio y para mis decisiones, analizar y digerir por los métodos más eficaces y eficientes posibles todos esos millones de datos para generar insights que yo pueda compartir y distribuir entre los agentes involucrados para que ellos puedan informar sus decisiones, alimentar sus procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo esto está muy bien, pero ¿con qué problema nos encontramos? Y esto seguro que si estáis haciendo inteligencia o si proporcionáis servicios o productos de inteligencia, son cosas que os van a sonar. Esencialmente por la naturaleza de la información que yo estoy manejando, que es, como digo, externa y no estructurada, pues tengo que digerirla, ¿no? Y eso es un reto. De hecho, algunos proveedores de herramientas de inteligencia de mercado, pues lo que hacen es agregar información y proporcionar poco más que unas funciones muy sencillas de búsqueda de esa información. ¿Vale? Esta pantalla que tenéis ahí es un mock-up, lo he construido yo a partir de algunos productos reales del mercado, primero para defender a los inocentes, pero segundo para ejemplificar un poco el tipo de cosas que estas herramientas proporcionan. Yo pedí monitorizarnos a Mining Cloud y, por ejemplo, una de las cosas que sacó fue la nota de prensa donde anunciábamos este webinar para el mercado internacional. Y veis que me permite navegar por ella y me la ha etiquetado con unos metadatos bastante básicos. Pues bueno, identifica que es una noticia que tiene que ver con el lanzamiento de un nuevo producto, que tiene que ver con la empresa Mining Cloud, el sector del software, Estados Unidos. La fuente es un artículo de noticias, perdón, el contenido es un artículo de noticias, la fuente es PR Web, que es el proveedor a través del cual distribuimos este tipo de contenidos, el idioma es inglés, pero como ves, tampoco mucho más allá. A mí me gustaría tener una digestión mucho más profunda de todo esto, porque a lo mejor, pues yo qué sé, una noticia en la que habla de
Mining Cloud, pero también habrá, qué sé yo, de IBM o de Google. Sí, a lo mejor tiene que ver con el lanzamiento de un producto, pero ¿quién lo ha lanzado? ¿Ha sido Mining Cloud? ¿Ha sido Google? En fin, digamos que no es una manera de extraer la información potente como para que yo pueda explotarla de una manera sofisticada. Siempre es mejor tener esto que no tener nada, pero obviamente si al final yo me tengo que ir leyendo una por una las noticias en las que aparece Mining Cloud, pues tengo mucho trabajo manual aquí, ¿no? Entonces, bueno, digamos que desde una perspectiva un poco más amplia tenemos problemas de, pues bueno, realmente tengo acceso a toda la información relevante. Y aquí en este gráfico pues trato de representar un poco en esta pantalla de radar pues la información que mi sistema de inteligencia me puede estar presentando. Y veis que, bueno, pues sí, tengo cosas que son relevantes, que deberían estar ahí en verde, pero luego en rojo tengo falsas alarmas. Pues yo qué sé, noticias o contenidos que realmente no tienen que ver con el ámbito de mi estudio y que debido a pues una baja precisión en el análisis automático, pues han saltado ahí. Yo qué sé, una noticia que habla de Apple en lugar de Apple Inc., que es la empresa que yo estoy siguiendo y analizando, pues sí que al final me aparece como una falsa alarma. O al contrario, yo puedo estar perdiéndome mucha información. ¿Por qué? Porque no estoy cosechando información de fuentes que deberían estar, tengo limitaciones en ese campo, o porque mi tecnología de análisis tiene una baja cobertura en el sentido de que se me pierde información. Es decir, puedo tener objetivos perdidos debido a que también pues, la tecnología que estoy aplicando no es muy sofisticada. Al final, ¿qué ocurre? Pues, por resumir un poco, que si yo quiero convertir todos esos datos masivos en insights actuables, pues en muchos casos tengo que ir en una labor manual bastante exigente y cara, intentando sacar, diferenciar el grano de la paja, ¿no? O encontrar la proverbial aguja en un pajar, pues bueno, leyéndome casi a mano muchas piezas de información que el sistema me ha recogido, pero que a la hora de la verdad pues no son tan importantes. ¿Y por qué? Pues porque realmente comprender el texto de esos contenidos no estructurados de una manera profunda es complicado. Necesitamos tecnologías muy sofisticadas debido a la gran variedad de lenguajes, de formatos, por supuesto a la gran cantidad de información que hace que analizarlo a mano pues realmente no sea factible, no sea suficientemente rápido y sea muy caro. La velocidad con la que debería tomar decisiones y alimentar mis procesos y también, pues, obviamente, la ambigüedad del lenguaje, ¿no? Un lenguaje natural que en muchos casos es informal y presenta ambigüedades de múltiples tipos. Entonces, bueno, para automatizar todo esto necesitamos medios automáticos, pero no cualquiera vale. Entonces, antes de seguir, si me permitís, quería proponeros una rápida pregunta y es si realmente experimentáis estos problemas, si como personas interesados en inteligencia de mercado, inteligencia competitiva, etcétera, pues experimentáis algunos de estos problemas. Es decir, ¿cuáles son vuestros retos? Acceder a las fuentes, personalizar respecto a mi empresa, que yo haga un análisis específico de mi sector, de mi aplicación, etcétera, o sacar insights ya digeridos, depurados, para no tener que revisar manualmente la información, o a lo mejor estoy hablando de un problema de difundir y comunicar y compartir esos insights entre quienes tienen que aplicarlos. Entonces, bueno, animaos a votar.
Si hay varios, señalad varios, ¿vale? Bueno, venga, animaos que todavía faltan unos pocos. Vamos a dejar unos segundillos más. Bueno, creo que el resto son tímidos. Vamos a cerrar el sondeo y vamos a ver los resultados. Bueno, está bien. Parece que los tres más votados son precisamente de los que vamos a hablar durante el resto de la presentación. O sea que, estupendo. Muy bien, pues vamos a cerrar el sondeo y vamos a seguir. Entonces vamos a explicaros un poco nuestro libro, nuestro enfoque, y cómo podemos utilizar una analítica de texto profunda, un análisis semántico sofisticado para mejorar la inteligencia, perdón, la inteligencia de mercado. Bueno, alguno no nos conocéis porque he visto que hay gente nueva registrada. Entonces os comento, nosotros somos un proveedor de origen español de analítica de texto avanzada. Proporcionamos una serie de motores que tratan de extraer información del texto no estructurado y los ofrecemos como un conjunto de APIs para poder integrarlo en vuestras herramientas, vuestros procesos, de una manera muy sencilla, de una manera estándar. También la posibilidad de utilizarlo mediante Excel u otras herramientas analíticas y tanto con un despliegue software as a service, es decir, consumir nuestras APIs en la nube o para instalarlo en vuestra casa, en vuestros servidores, en vuestra nube privada, donde queráis. Bueno, podéis ir a minincloud.com si queréis y registraros para utilizar el servicio de una manera incluso gratuita, con ciertos límites. Entonces, para nosotros, como proveedor de analítica de texto, el éxito en escenarios de inteligencia de mercado depende de tres factores, que más o menos ya los he ido mencionando a lo largo de la exposición. La posibilidad de integrar cualquier fuente de información, fuentes de nicho, fuentes específicas del sector, del dominio, es decir, no conformarme con los periódicos o las redes sociales más habituales, sino poder realmente consumir una variedad enorme de fuentes de información. Entender el lenguaje en toda su ambigüedad y en toda su especialización, es decir, ser capaz de desarrollar soluciones personalizadas y también, finalmente, pues generar estos insights actuables que sean más orientados al negocio, que pueda utilizar para alimentar directamente mis decisiones sin necesidad de hacer un procesamiento manual caro e ineficiente. Nuestro enfoque para inteligencia de mercado, pues esencialmente se representa aquí, ¿no? Por un lado, nos integraríamos y recogeríamos información de fuentes según necesite el cliente, ahora os hablaré de ello, y luego tenemos la tecnología nuestra de analítica profunda de texto, que se basa en inteligencia artificial para comprender en profundidad el lenguaje y que, veremos ejemplos concretos, nos permite generar insights actuables que alimenten esas decisiones. Entonces yo voy a dividir el resto de la exposición esencialmente en dos partes. Por un lado hablaremos de las fuentes, es decir, ver qué posibilidades tenemos y qué valor me aportan incorporar todo tipo de fuentes de información. Y por otro lado hablaremos de esos insights más personalizados y más actuables
que proporciona mi tecnología de analítica de texto. ¿Sí? Bueno, pues en primer lugar vamos a hablar de integrar fuentes y aquí digamos que hacemos un trabajo muy específico de los clientes. Es decir, por un lado tenemos integraciones estándar con una serie de fuentes, los sospechosos habituales, por así decir, ¿no? Tenemos conectores para Twitter, para Facebook, para agregadores de noticias y de contenidos como Webhost, Datasif, Twingly, en fin. Estas cosas las tenemos un poco por defecto porque entendemos que es los requisitos mínimos, ¿no?, para acceder a la información en un escenario de inteligencia. Pero luego, como veremos, es muy útil poder integrar y extraer información de, no sé, sitios de clientes, gobierno, reguladores, en fin. Y a veces eso implica llegar a un sitio, autenticarse, navegar, consultar, bajarse un cierto documento para luego poder analizar el documento, ¿no? Eso es lo que se llama web scraping y pues también tenemos tecnología y muchísima experiencia en web scraping como para desarrollar integraciones y procesos de extracción pues prácticamente con cualquier fuente web. Es decir, que por ese lado nuestras soluciones están abiertas a integrar y tenemos experiencia integrando todo tipo de fuentes de información. ¿Cuáles son esos tipos? Pues, como decía, aquí tenéis algunos ejemplos y el valor concreto que podemos extraer de unos y de otros. Obviamente podemos analizar sitios de noticias pues para hacer análisis competitivo, para detectar eventos financieros, si una empresa ha invertido en otra, una empresa ha comprado otra, ese tipo de cosas. Podemos analizar redes sociales para extraer Customer Insights, análisis competitivo, análisis de influenciadores, como veremos, también es interesante. O foros, pues pueden ser foros especializados en, yo qué sé, en hoteles, o pueden foros especializados en inversión o en uso de fármacos. Y podemos aplicarlo pues para Customer Insights, análisis competitivo, para pulsar el sentimiento en mercados financieros, que también es interesante. Podemos ver sitios de competidores y ver qué nuevos productos sacan, qué nuevos proyectos, qué nuevas alianzas, o sitios de clientes como grandes compradores, gobierno, etcétera, porque aparte de ver qué nuevas iniciativas, qué proyectos, etcétera, están metidos, pues podemos ver si están comprando y si han publicado RFPs, RFQs, concursos públicos, etcétera, etcétera. Ahora lo veremos con más detalle. O podemos ver sitios relacionados con mi industria y ver temas relacionados con la cadena de suministro, desabastecimientos de componentes, materias primas, lo que sea. O también sitios de gobierno y reguladores, pues en busca de nuevas leyes, nuevas legislaciones, autorizaciones administrativas de productos, etcétera, etcétera. Muy bien, pues eso es lo relacionado con las fuentes, que como os digo, considerad que podéis tener la puerta abierta para todo tipo de fuentes de información. Y el segundo punto, gran punto, y que vamos a ver con varios ejemplos, sería esa generación de insights realmente actuables sobre los que yo pueda alimentar mis decisiones. Deciros que aquí pues, contamos con nuestra tecnología de analítica de texto, que está basada en una comprensión morfosintáctica y semántica muy profunda del texto, que me permite hacer cosas como desambiguar, es decir, saber el significado de las palabras en función de su contexto, saber si cuando hablan de Madrid, hablan de la ciudad de Madrid, del Real Madrid, de alguien que se ha apellido Madrid, y que también pues, tenemos multitud de funciones de analítica de texto
estándar pues para hacer lo que os contaba antes, ¿no? Detectar y clasificar temáticamente, identificar entidades, analizar sentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas. Y uno de los aspectos importantes de esta tecnología es que es totalmente personalizable. ¿Vale? Este es un aspecto clave para dotar a la analítica de texto de la exactitud en el análisis, de estar tranquilos de que lo que se saca del texto representa y es fiel al significado de ese texto. Entonces, nuestra plataforma cuenta con unas capacidades de personalización exhaustivas mediante herramientas gráficas que nos permiten incorporar diccionarios con nuestras marcas, nuestras empresas, etcétera, etcétera, hacer modelos de clasificación, modelos de sentimiento, de una manera muy sencilla, sin necesidad de programar, y a cambio pues conseguir una enorme precisión en el análisis y una gran adaptación al dominio de que se trate. No tenemos tiempo hoy para entrar en detalle en estos temas y además han sido cubiertos en otros webinars, con lo cual ahí tenéis enlaces a webinars grabados y tutoriales en nuestro blog que describen todas estas personalizaciones. Como dentro de unos días os mandaremos esta presentación, pues tendréis directamente los enlaces accesibles. ¿De acuerdo? Muy bien. Y otro aspecto primordial de lo que hacemos como proveedor de analítica de texto tiene que ver precisamente con no quedarse con la superficie del significado del texto y sacar, qué sé yo, entidades o temas o sentimiento del texto, como veíamos en el ejemplo anterior de la herramienta de inteligencia, sino con descubrir un significado más profundo. Y aquí nuevamente es algo que hemos cubierto en otros webinars y tenéis tutoriales, pero por daros ejemplos, además de detectar en el texto menciones de una cierta persona o un par de empresas o un tema general del texto, que esto está muy bien, pues ser capaces de extraer y estructurar y representar semánticamente el hecho de que pues, el texto puede estar hablando de un proceso de fusiones y adquisiciones en el que esta empresa ha comprado a esta otra empresa, o de que esa persona que aparece y se menciona en realidad es un directivo dentro de una de esas empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cosas como la comprensión de la estructura de temas dentro de un documento o de una noticia y extraer relaciones semánticas significativas de dentro del texto pueden ser aspectos clave a la hora de analizar información de inteligencia. Por ejemplo, aquí tenéis algunos ejemplos de cosas que estamos realmente haciendo para clientes, ¿no? Pues podemos tomar un texto como ese que aparece ahí, de Datacorp, ha sacado su nuevo producto, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, y ser capaz de entender cada uno de esos y contextualizar cada uno de esos componentes y asociarlos en una, si queréis, red semántica que represente exactamente pues que esa empresa ha lanzado ese producto dentro de esa categoría para ese segmento, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, abajo, pues una serie de eventos relacionados con la cadena de suministro en el que, pues bueno, esta empresa no logró vender sus fábricas en Irlanda y decide cerrarlas. Pues bueno, puedo sacar esa red semántica con el significado de esa frase. O, por ejemplo, esa otra frase sobre fusiones y adquisiciones, en el que, bueno, hemos detectado un rumor de fusión y adquisición, pero además es un rumor en el que la empresa Global Tech compra Industrial Manufacturing, por ejemplo. Es decir, que soy capaz de no solo extraer menciones o temas generales, sino sacar el detalle de estos significados del texto y hacerlos mucho más actuables. Esto es solo un ejemplo, pero ahora vamos a verlo más en detalle
con algunos casos más prácticos de cosas que estamos haciendo para clientes, ¿vale? Y el primero de ellos tiene que ver con la detección de oportunidades de compra, ¿vale? ¿Qué quiero decir aquí? Pues bueno, esencialmente, aunque no lo sepamos, nuestros clientes están comprando. Y, por ejemplo, si competimos en el mercado de gobierno o en similares, pues hay muchos sitios web y escaparates donde estos clientes publican sus solicitudes de compra. ¿Vale? Ahí tenéis algunos ejemplos. ¿Qué ocurre? Pues que muchas empresas no tienen ni los recursos para estar continuamente monitorizando, consultando, analizando esas solicitudes de compra para saber si es algo a lo que yo puedo presentarme y ofertar. Entonces, pues bueno, algunos de nuestros clientes se han preguntado, ¿podría hacer un proceso de inteligencia del mercado en el que tú me ayudarás a extraer de una manera escalable y eficiente toda esa información? Y efectivamente, pues lo hemos desarrollado. Hemos desarrollado un sistema de eh, descubrimiento de solicitudes de compra en el que, bueno, pues estamos haciendo crawling y scraping de cantidad enorme de sitios web donde los clientes publican sus solicitudes de compra en varios países, en varios idiomas, donde yo navego esos sitios, me bajo la documentación y hago un análisis semántico profundo de esos documentos para tratar de extraer y entender automáticamente qué es lo que el cliente está comprando. Y luego al final utilizo técnicas de filtrado y de mapeado pues para saber si es un producto al que yo me puedo presentar y cómo convertir esos datos en pues bueno, una oportunidad dentro de mi CRM, ¿no? Al final, el propósito de todo esto es automatizar y optimizar todos estos procesos. Entonces, yo al final, veis que ahí lo que va al CRM, pues son datos totalmente estructurados. De hecho, al final lo que estoy haciendo es convertir una pila de documentos no estructurados que yo me bajo después de automáticamente monitorizar, navegar, consultar y extraer esa información de esos sitios y la estoy convirtiendo en un conjunto de registros de una base de datos, si queréis, pues con, pues bueno, de dónde he sacado, cómo se llama este proceso de compra, en qué país se desarrolla, quién es el contacto, qué producto están comprando, en qué presentaciones, en qué cantidad, a qué precio, qué fecha de oferta máxima tengo que cumplir, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo lo que estoy consiguiendo es extraer automáticamente esa información y convertirla en un conjunto de oportunidades de venta cualificadas, es decir, son para mí, y cuantificadas, es decir, sé el volumen de qué producto, cuántas unidades, qué presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, alguno de nuestros clientes, como os digo, está utilizando este tipo de soluciones y que lo que le está permitiendo es ser totalmente exhaustivo en el descubrimiento de oportunidades a los que ellos pueden presentarse. Con lo cual, están ganando enormemente el número de oportunidades de venta al que pueden optar. Y esto al final se está traduciendo en una mejora sustancial de su cifra de ingresos. Más temas. Pues bueno, entender en profundidad a los clientes. Este es un tema muy cercano a nosotros porque tenemos bastante experiencia, pero esencialmente, pues a nadie se le escapa que foros, sitios de reseñas, comunidades son una fuente inagotable de información sobre mis clientes, sobre sus opiniones, intenciones, percepción de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es algo que nosotros hacemos de manera automática y de hecho hace un par de meses hicimos un webinar, creo que alguno ya asististeis, donde nos centramos en ciertos análisis que realizamos sobre esos contenidos, pues para
detectar el sentimiento, es decir, si lo que se dice es positivo o negativo, detectar emociones, alegría, tristeza, ira, etcétera, con la que los clientes se expresan en esos medios, intenciones, es decir, cuál es la etapa en el customer journey de un cliente, quiere información, quiere comprar, está usando el producto, está contento, nos recomienda, en fin, o satisfacción multidimensional, esencialmente pues utilizando diferentes criterios de análisis de un producto y ver pues si nuestros clientes nos puntúan positiva o negativamente en esos criterios. Bueno, todas estas cosas, como os digo, para nosotros es funcionalidad estándar y ahí tenéis la referencia de nuestro webinar sobre el tema y si queréis saber un poco más os invito a visitarlo. Pero podemos hacer más cosas, ¿vale? Para algunos clientes estamos haciendo análisis muy sofisticados, un poco más personalizados, que tienen que ver con estas cosas, pues detectar en una cierta categoría de producto, pues qué características o qué temas son los que le preocupan a los clientes, qué temas son los que les encantan o les deleitan de nuestra categoría de productos, o detectar criterios de compra, es decir, qué características, atributos de la categoría son los más relevantes, o detectar percepciones, cómo nos valora el mercado a nosotros, cómo valora nuestra competencia en función de diferentes criterios y esos atributos relevantes, o detectar preferencias, es decir, cuáles son eh, eh, los productos favoritos de los clientes, por qué me compran, por qué compran a la competencia, etcétera. Quiero decir que estas tecnologías de análisis profundo del texto pues nos dan pie a hacer a conseguir una comprensión muy profunda de los clientes y alimentar de esa manera mis procesos de inteligencia de mercado. Más cosas. Pues también para nuestros clientes estamos analizando el entorno y esto quiere decir pues hacer esos temas de vigilancia tecnológica, vigilancia legal, etcétera, que antes os mencionaba. Y para ello pues hay que analizar patentes, artículos científicos, documentos legales, etcétera. Es decir, son documentos bastante complejos, pues que no me basta con extraer 4 datos o asignarles una categoría temática, un par de categorías. Entonces, por suerte, nosotros tenemos la tecnología para hacer un análisis mucho más detallado. Podemos hacer clasificación de esos contenidos usando categorías relevantes para mi negocio, pues, por ejemplo, relacionadas con mis categorías de producto, ¿vale? Y eso significa hacer clasificaciones a medida, identificación de topics relevantes que se mencionan en el documento, y nuevamente pues, pueden ser específicos para mi aplicación, mi negocio, por ejemplo, utilizando un vocabulario médico. También podemos hacer agrupación de documentos, de patentes, artículos similares, es decir, que agruparlo en clústeres atendiendo a su similitud interna, ¿vale? O, por ejemplo, descubriendo temas relevantes, emergentes, que emergen de esas colecciones de documentos, ¿no? Pues, descubrir que en un conjunto de artículos científicos de repente pues la gente empieza a hablar del coronavirus y de cómo fabricar una vacuna y no sé qué. Bueno, descubrir ese tipo de cosas que van emergiendo de tiempo en tiempo. Pero esto es solo el principio. Como decía, tenemos funcionalidades mucho más sofisticadas para hacer cosas como resúmenes automáticos, poder convertir un artículo, un documento grande en un conjunto de frases significativas o categorización a nivel de pasaje para entender la estructura de subtopics de un documento, por ejemplo, una ley en la que vemos que hay disposiciones relacionadas con un cierto tema, con otro cierto tema, etc. O
nuevamente aplicar la tecnología de relaciones semánticas pues para extraer ese tipo de información. Por ejemplo, en ese caso, pues nuestro cliente estaba interesado en procesar artículos científicos para detectar si en esos artículos se expresaba una cierta correlación entre, pues no sé, el conjunto el tamaño del conjunto de entrenamiento y el sesgo de un algoritmo en inteligencia artificial. Pues bueno, también podemos sacar ese tipo de información. Y finalmente, otro caso real de clientes, pues tiene que ver con algo muy actuable, por decirlo así, y es detectar señales de crecimiento. Es decir, ¿quién está despuntando? Pues para a la hora de asociarme con él o, como nuestro cliente, invertir en él, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, nuevamente, pues puedo estar analizando noticias, puedo estar analizando contenido social en redes, foros, etcétera. Puedo estar analizando incluso sitios web de empleo, ¿vale? Porque nos interesa saber pues cuál es su presencia en medios, ¿no? El famoso share of voice o, por ejemplo, el sentimiento asociado a estas menciones, las menciones de nuevos clientes, de nuevos productos, de nuevos proyectos, de nuevas alianzas, nuevas incorporaciones a la empresa, nuevas inversiones, fusiones y adquisiciones. Y todo esto, como os digo, de una manera totalmente estructurada, es decir, podríamos llegar a generar una base de datos con este tipo de información para que no tengamos que leernos esos documentos y poder inmediatamente analizar y extraer conclusiones, porque todo esto son realmente señales de crecimiento estructuradas y cuantificadas y utilizables de manera inmediata. Muy bien. Finalmente, otro caso de uso que hemos tenido para clientes y que puede tener una relevancia en un escenario de inteligencia de mercado, pues es el tema este que por lo menos hasta ayer estaba tan de moda, que es el análisis de influenciadores. Es decir, que consumidores con un alto perfil social pues pueden estar prescribiendo ciertos productos o influyendo en la compra de ciertos productos por parte del público en general, ¿no? Y aquí hemos hecho cosas como perfilado de influenciadores, es decir, determinar si un presunto influenciador lo era y en qué tema. Y aquí pues analizamos pues sus publicaciones, los temas de los que publica su audiencia, el engagement de las publicaciones del influenciador con su audiencia, es decir, saber si realmente un influenciador presunto lo es realmente. O, por ejemplo, hacemos prospección de influenciadores, es decir, descubrimiento de nuevos influenciadores. Alguien quiere un influenciador para una campaña de moda femenina en Argentina, bueno, pues podemos descubrir usuarios, perfiles sociales que puedan cumplir ese papel y atraerlos para hacer campañas con ellos. Y también, pues, alguna experiencia que hemos tenido, que también desde el punto de vista de inteligencia de mercado puede ser muy útil, es la detección de noticias falsas. En resumen, y antes de pasar a vuestras preguntas, pues bueno, lo que quería transmitiros es que tenemos una tecnología que nos permite, primero, integrar todo tipo de fuentes representativas y luego hacer un análisis mucho más profundo de esa información, de manera que yo pueda escalar mi analítica, mi inteligencia de mercado. De hecho, pues a modo de resumen, realmente podemos analizar el ciclo de vida completo de una industria y poder proporcionar insights significativos para todo ese tipo de actividades y eventos en ese ciclo de vida. Es decir, podemos detectar
eventos de fundación y financiación de empresas, no sé, un emprendedor que ha fundado una compañía para desarrollar no sé qué producto, pues podemos extraer esa relación y poder manejarla automáticamente. O eventos de financiación, o movimientos de negocio, fusiones, adquisiciones, alianzas, colaboraciones, etcétera. O temas de investigación científica y tecnológica, pues en qué está investigando la gente, qué tecnologías se están desarrollando, qué se está patentando por ahí, o de desarrollo de productos, pues no sé, las pruebas de este nuevo coche eléctrico o este nuevo medicamento, pues van bien, van mal, ese tipo de cosas. Por supuesto, eventos relacionados con la regulación y la administración, ¿no? Aprobación de dispositivos médicos, medicamentos, prohibiciones de comercialización o de importación de determinados artículos, incidencias en la cadena de suministro, eventos relacionados con la comercialización, lanzamientos de producto, experiencia de uso, opinión de los clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, podemos de una manera automática extraer todo este tipo de insights y poder suministrarlos automáticamente, minimizando la intervención manual, para que podáis analizar y tomar decisiones sobre ellos. En conclusión, y antes de pasar a vuestras preguntas, pues bueno, como hemos dicho, actualmente las herramientas, las tecnologías, los procesos de inteligencia de mercado, inteligencia competitiva, vigilancia tecnológica, pues sufren ciertas limitaciones, ¿vale? En cuanto a la capacidad de acceder a la información y a la capacidad de extraer el significado de esa información. Pero bueno, la buena noticia es que hay nuevas tecnologías y proveedores que nos ayudan a extraer e integrar información de todo tipo de fuentes y sobre todo a extraer y a estructurar los insights de toda esa información que nos permitan conseguir una inteligencia de mercado y competitiva mucho más escalable, es decir, que se pueda hacer en mayor volúmenes, con menores costes, etcétera, etcétera, y mucho más actuable en el sentido de que de una manera inmediata me puede dar insights que yo pueda utilizar para tomar mis decisiones. Y bueno, de momento nada más. Era lo que quería contaros. Estoy abierto a vuestras preguntas. No sé si alguien se anima. ¿Hay alguna pregunta en el chat sobre detección de noticias falsas? Sí, como os decía, en una de las transparencias, este es un campo en el que tenemos cierta experiencia y os invito a consultar un post en nuestro blog precisamente sobre ese tema. Tiene ese título realmente. O sea que si queréis ir a nuestro blog e inmediatamente consultar ese post sobre detección de fake news. ¿Hay alguna otra pregunta sobre cómo podríamos aportar soluciones en este campo? Es decir, ¿cuál sería la colaboración con empresas como vosotros? Bueno, como os decía, nosotros lo que suministramos son los motores analíticos. Y también tenemos conectores y mucha experiencia integrando información externa. Dicho eso, lo que tendríamos que hacer es una
dotaros de una solución en la que nuestros motores se utilizaran para procesar esa información y extraer los insights, y luego vosotros pudierais explotarlos dentro de vuestros procesos o herramientas de visualización, etcétera, etcétera, que estáis utilizando actualmente. Entonces, bueno, esa sería la manera de colaborar. Sería un tipo de colaboración a medida, ¿vale? En la que integramos nuestra tecnología en vuestras herramientas, vuestros procesos para hacer este tipo de analítica más sofisticada. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues nada más. Muchísimas gracias. Hemos acabado un par de minutillos antes de tiempo, o sea que muy bien. Como os decía, dentro de unos días publicaremos todo esto en nuestro blog. Os enviaremos un email con un recordatorio para que podáis acceder. Y nada más, cuidaos mucho. Aunque lo parezca, todo esto del coronavirus no ha terminado todavía. Y muchas gracias por vuestra participación y hasta la próxima. Un saludo.